Bueno, bienvenidos. Ya sabéis de lo que voy a hablar en este vídeo. Sobre todo es del aire, de la respiración en general, enfocada al canto, pero sobre todo del diafragma. Entonces, ¿es voluntario el diafragma? ¿Podemos controlarlo de verdad? Antes que se me olvide, os recomiendo que os suscribáis porque subiré vídeos en privado que solo quien esté suscrito podrá verlo. Por lo tanto, luego no me digáis... En fin, bueno. Algunos dicen que el diafragma es involuntario, otros que lo controlamos completamente, ¿no? Y otros niegan su uso en el canto. En este vídeo voy a desmontar esos mitos y mostraré cómo realmente podemos manejar el diafragma de forma precisa para mejorar la técnica vocal en cualquier género. Pero, para meternos de lleno en el asunto y poneros un poco en contexto, os pongo un par de ejemplos de los muchos que en este tiempo me habéis enviado que están en internet. ¿Por qué no vas a hacer esto para cantar? Pero antes, guárdate el vídeo, anda, que luego te acordarás de mí. Bueno, muy sencillo. Ni se empuja, ni se apoya, ni se sostiene, ni se canta con el diafragma. El diafragma, por 40ª vez, es un músculo involuntario. Su acción es involuntaria y el control del diafragma no depende de ti. Por eso, debes dejar que el diafragma haga su función. Hacer esto puede parecer que es muy profesional, que está usando su diafragma para cantar, pero lo que está haciendo es el gil, no sirve para nada. Céntrate en tus pliegues vocales, en tu aparato fonador, porque lo único que puede causarte es una grave lesión. Si a mí no me crees, por lo menos confía en la ciencia. Primero, vamos con el mito de dónde se encuentra el diafragma, Juan Carlos. Ese es el primer mito. Tú te has dado cuenta, Claro. me voy a poner de pie. ¿Tú te has dado cuenta que cuando un cantante, por ejemplo, dice canta con el diafragma, adivina qué parte se toca del cuerpo? Acá, La boca del estómago. acá, incluso más abajo. Y simplemente basta con que ustedes pongan diafragma anatomía en Google y se van a dar cuenta que el diafragma... En los últimos años se ha popularizado una idea completamente errónea entre ciertos vocal coach y vocólogos, ¿no? Como algunos, como el que os acabo de mostrar, que dicen que el diafragma es un músculo totalmente involuntario y que no debemos intentar controlarlo. Y claro, esta afirmación no solo carece de fundamento científico, sino que además está perjudicando gravemente la técnica vocal de muchos cantantes. Y el problema más grave es que a un cantante, por ser famoso, se valide lo que diga cuando simplemente es desconocedor de lo que hace. Por ejemplo, el caso, que nombrarlo, hay muchos, pero en este caso voy a nombrar a David Bisbal, que en ocasiones, si usa el diafragma, aunque no tenga ni idea de cómo, sin embargo, dice esto. También nos hacía algunos ejercicios de respiración y de diafragma que después con el paso del tiempo me he dado cuenta que a mí no me ha funcionado para nada. Es decir, o sea, yo nunca pienso en el diafragma ni nada. Nosotros cantamos con la cabeza. Eso que te han enseñado del diafragma y todo eso no vale para nada. Eso lo único que hace es que aguanta tu cuerpo. En el momento que quizá a lo mejor tiene un concierto, aguanta un poco la respiración. Exacto. Para que tu voz no salte. Es decir, tienes que tener un buen core, por supuesto. Pero realmente, cuando se canta, la resonancia la llevamos a la cabeza. Sí, eso. Sin comentarios. Lo primero que debemos aclarar es que el diafragma es un músculo esquelético. Igual que los bíceps o que los cuádriceps o que el vasto externo, en fin, todo igual. Y aquí debo hacer el inciso y explicar qué es el músculo esquelético. Los músculos esqueléticos son aquellos que se unen a los huesos y permiten el movimiento voluntario del cuerpo. Se diferencian de otros tipos de músculos como el cardíaco y el liso porque están controlados de manera consciente a través del sistema nervioso central. Os digo unas características principales de los músculos esqueléticos. La primera de ellas,
estructura estriada. Significa que se compone de fibras musculares con una organización en sarcómeros, lo que les da un aspecto estriado al microscopio, que más adelante comentaré sobre el diafragma, pero todos los músculos reúnen esas características, los músculos los músculos esqueléticos. En segundo lugar, control voluntario. Son inervados por el sistema nervioso somático, lo que permite su activación voluntaria. Como tercer punto, puedo decir que están unidos a los huesos por tendones. Por lo tanto, permiten la locomoción y el mantenimiento de la postura. Luego, se fatigan. Por lo tanto, consumen energía y pueden agotarse tras un esfuerzo prolongado. Que eso ya lo he comentado en otras ocasiones, lo que significa la fatiga muscular y sobre todo con respecto a los músculos del complejo faríngeo a la hora de poder abordar el repertorio según cómo hayamos trabajado la técnica, según cómo nos hayamos alimentado, en fin, todo eso. Y otra característica, pues es su inervación y neuromuscular. Cada fibra muscular está conectada a una motoneurona y es la unión neuromuscular. Ahora, ¿por qué los músculos esqueléticos son voluntarios? Porque están controlados por el sistema nervioso central. El cerebro, la corteza motora en concreto, genera la orden de movimiento y lo transmite a través de la médula espinal hasta los músculos mediante las motoneuronas alfa. En segundo lugar, conexión neuromuscular. En este caso, las motoneuronas alfa llegan a la fibra muscular a través de la placa motora, lo que es la unión neuromuscular. Y allí liberan acetilcolina, un neurotransmisor que desencadena la contracción muscular. Y en tercer lugar, la regulación a través de reflejos y propiocepción, que eso es lo que explicaré un poco más adelante de por qué sí podemos llegar a controlar el diafragma de manera voluntaria, y para eso está la propiocepción, que no es más que, aunque su activación es voluntaria, los músculos esqueléticos también reciben información del sistema propioceptivo, que regula el tono muscular y los ajustes finos del movimiento. En resumen, los músculos esqueléticos son voluntarios, todos, unos en un grado, otros en otro, y otros simplemente tendremos que hacer un trabajo específico para activarlos, porque a lo mejor simplemente no somos conscientes de ello, como hay personas que, por ejemplo, no saben tensar o hacer presión para que haya una tensión muscular en el bíceps, otros no saben hacerlo para que haya tensión en el trapecio. Eso significa que no sea voluntario, pero eso es algo que se trabaja, ¿no? Por lo tanto, los músculos esqueléticos son voluntarios porque están bajo el control del sistema nervioso central y se activan mediante señales nerviosas conscientes transmitidas a través del sistema neuromuscular. Pero bueno, volviendo al diafragma, su principal función es la respiración. Y sí, puede actuar de manera involuntaria cuando simplemente estamos respirando de forma automática. Lo que es la expiración y la inspiración de forma automática. Cuando estamos durmiendo, eso se realiza de forma automática. Pero al igual que podemos controlar la respiración de forma consciente, como cuando aguantamos el aire o regulamos el flujo al hablar, también podemos ejercer un control voluntario en el diafragma. Y ahora os voy a poner los famosos papers, o sea, la evidencia científica del control voluntario del diafragma. Hago un inciso, los papers o estudios, que es lo que tanto les gusta a estas nuevas generaciones de niños rata que buscan cualquier estudio, pero desde su propio sesgo de confirmación, sin ni siquiera tener ni idea de interpretar el estudio. Pero bueno, entonces no tienen en cuenta bajo qué condiciones se ha hecho el estudio, cómo se ha realizado, quién lo ha financiado, en qué sujeto. Simplemente buscan la confirmación a algo sin querer aprender. Pero bueno, por otro lado, pues esta gentuza, aparte de negar que esto exista, la voluntariedad del diafragma, buscan estudios donde, ya sea de manera directa o indirecta, se haya confirmado que el diafragma no tuvo impacto en la emisión del sonido. Y hay un estudio muy curioso, que es el que siempre sacan, y además siempre son los mismos, y sacan el mismo estudio, que es sobre algunos cantantes, se hizo en unos cantantes en concreto, a los que se les analizó cómo cantaban y se llegó a la conclusión de que no usaban el diafragma. Pero la realidad es que simplemente ellos no tenían ni idea de usarlo.
pensaban que no usaban, entonces, y aparte que ni se les había formado para eso. Pero bueno, la realidad es que desde hace décadas existen muchos estudios que han demostrado que podemos reclutar voluntariamente las fibras musculares del diafragma. Ahora os pongo una imagen de electromiograma, que es como se mide, que es una electromiografía del diafragma. En este caso mide la actividad eléctrica del músculo. Y en este caso pues se ve que, como muchos estudios los que se ha hecho, que confirma que el diafragma responde a órdenes voluntarias y no solo a reflejos automáticos. Y como veis, investigaciones como las publicadas en Archivo Bronconeumología muestran que podemos modificar la actividad diafragmática a voluntad, algo que es crucial para el canto y el control de la voz. Otro estudio, en Silo, demuestra cómo la activación del diafragma está directamente relacionada con el reclutamiento de motoneuronas y la frecuencia de disparos, lo que significa que podemos controlarlo de manera activa y dosificar su uso según la necesidad vocal. Además, estudios sobre la difusión diafragmática y la ventilación mecánica han analizado la capacidad de contractilidad del diafragma a nivel fibrilar. Y bueno, ahí pues se ha demostrado que su tamaño y capacidad de respuesta dependen del estímulo voluntario que recibe. Esto confirma que, al igual que cualquier músculo, el diafragma se puede entrenar y fortalecer con un uso consciente, algo que los cantantes, algunos, hacemos constantemente. Y bueno, no se trata de ser umbilical, pero hablando por mí, aparte de que soy profesional de la voz y que debido a dificultades que tuve a nivel respiratorio, a nivel de salud, pues tuve que trabajar mi aparato fonador, tuve que empezar pues no desde cero, sino con problemas para llegar a un nivel de cero y luego ir incrementando la carga de trabajo hasta poder adquirir el control, ¿no? Y todo porque no tenía potencia, no tenía agudos, no tenía graves, no tenía timbre, nada. Y pues llevo trabajando con las voces pues desde 2008, así en voces a nivel colectivo, en grupos corales donde siempre he trabajado la técnica, y de manera más individualizada desde 2010, más o menos. Y puedo afirmar sin ninguna duda que todos los cantantes con los que he trabajado la voz han conseguido usar su aparato fonador, su diafragma y todas las partes, en este caso del diafragma, pero todo el aparato fonador, todo de manera consciente. Y en concreto el diafragma de manera voluntaria. Algunos no han llegado a controlarlo al 100%, pero la mayoría que lo ha trabajado bien sí que ha llegado a controlarlo de manera totalmente voluntaria, cuando aparte se les ha enseñado de manera correcta, ¿no? Y no solo lo he comprobado en alumnos, sino en mi propia práctica diaria, porque sin el control voluntario del diafragma sería imposible para mí cantar repertorios complejos con la precisión, resistencia y flexibilidad que se requieren, como lo he hecho y hago. Voy a poner estoy poniendo un ejemplo del otro día, para que veáis a lo que me refiero del fiato. Esto fue del viernes pasado. Inciso, y es que todas esas personas que promulgan este tipo de falacias, que el diafragma no es voluntario, que incluso hay que olvidarse de él a la hora de cantar, resulta que la gran mayoría ni se dedica al canto, no han cantado en su vida, y lo que es peor, se dedican a grabar vídeos, a hacer charlas, a ir de expertos, pero a la hora de la verdad no han trabajado con nadie, no han sacado desde cero a ningún cantante, ni los ha hecho mejorar, mucho menos. E incluso sí he visto ejemplos donde no solo no les ha hecho mejorar, sino que todos han empeorado. Han pasado los años,
porque por suerte en internet hay grabaciones, se puede buscar vídeos de muchas personas, y todos los que yo he visto, con el paso de los años que han hecho eso, han empeorado. Han perdido agudo, flexibilidad vocal, han perdido resistencia, cada vez tensan más porque ven que no hay un apoyo, no existe el apoyo diafragmático, entonces buscan el apoyo en otro sitio y para llegar a las mismas notas. Un desastre, nada. Así que hay que tener cuidado con uno en manos de quien se pone, porque a la hora de la verdad ese es el peligro de la desinformación de esta gentuza, ¿vale? Y es que en el canto profesional lo que es usar la voz de manera profesional exige un control absoluto de la presión subglótica, la dosificación del aire, la estabilidad de la columna del sonido, que se produce desde la fuente del sonido hacia arriba, que eso es lo que luego confunde nuestro amigo David Bisbal, que es lo que el ejemplo este que puse, y da igual que sea para cantar ópera, para cantar el cocherito lee, como la cucaracha. El dominio del diafragma es el que marca la diferencia entre una voz libre y sana a una voz que se destruye por una mala gestión del aire, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la desinformación. Y el problema es que esta falsa idea de la involuntariedad del diafragma ha llevado a muchos cantantes, algunos de ellos, a abandonar directamente el canto, otros han ido perdiendo su vocalidad sin darse cuenta por haber abandonado ese soporte respiratorio, creyendo que es inútil, en fin. Incluso algunos les hacen creer que es malo apoyar el diafragma, que hay que tenerlo sin apretar, y el problema, que es por eso por lo que yo hago este vídeo, porque he visto que eso incluso en los últimos años ha llegado a la lírica. Porque si no, a mí me da igual, a mí que la gente en la música ligera, en estas que tienen otros parámetros diferentes a los que es la música como profesional, porque la música ligera, cualquiera, simplemente por el hecho de ser famoso ya se le da su notoriedad y ya su autoridad para decir, vale, lo que dice esta persona es real por el hecho, y es así, por el hecho de que es famosa. Bueno, pues es el problema, ¿no? Que el resultado, lo que comentaba es eso, que cada vez las voces están más arruinadas, los cantantes tienen fatiga vocal crónica, hay personas que después de seguir esos consejos, ¿no?, de no usar el diafragma, descubren que han perdido toda la resistencia, el control de la voz, la extensión, la facilidad, como ya he dicho, en fin, mantenerse en la tesitura, sobre todo, que es algo muy importante, en fin, que lo han perdido todo. Entonces, si seguimos promoviendo la idea de que el diafragma es un músculo involuntario en el canto, pues estamos negando siglos de conocimiento sobre la técnica vocal y la fisiología humana. Estoy poniendo así algunos ejemplos de cantantes que realmente han triunfado gracias al dominio del aire, y cantantes de todas las épocas han trabajado su diafragma de forma consciente para lograr una emisión sana y eficiente. No es casualidad que los grandes profesionales de la historia del canto siempre hayan insistido en el control de la respiración. Y luego, claro que se puede discutir que por norma general en el canto tradicional no se ha sabido explicar de manera científica cómo funciona el diafragma. Eso es cierto, pero eso no significa que por no saberlo explicar haya que anular que no exista o que no se deba hacer de esa manera, ¿no? Pero bueno, por eso es fundamental recuperar el conocimiento real basado en la fisiología, en la ciencia y la experiencia profesional, sobre todo. Y que este tipo de gente, pues que tenga un poco de respeto por la autoridad empírica, porque ellos no tienen ninguna. Como es que sacadme uno solo que haya sido capaz de sacar a algún cantante, de hacerlo mejorar, no hay ni uno solo para mejorar de verdad. Porque yo cuando he analizado todos estos cantantes en todos estos años que llevo haciéndolo, que cada día he dedicado muchas horas, y desde que llevo trabajando la voz son miles de horas, no ha habido ni uno que haya conseguido mejorar. Pues mandadme vídeos de personas que en el año, por ejemplo, 2005 hicieran esto de no usar el diafragma y que en el año 2015, 10 años después, hayan mejorado. No vayas a conseguir mandarme ninguno.
Entonces, pero constatado, que realmente no lo hayan usado y sean conscientes de que no lo han usado, ¿no? Entonces, bueno, si quieres entender cómo funciona realmente el diafragma y cómo controlarlo de forma eficiente, quédate hasta el final del vídeo porque voy a explicar algunas cositas. El diafragma, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Muy simple, es un músculo que separa el tórax del abdomen y es el principal motor de la respiración. Perfecto. Ya en otros vídeos analicé cómo es el diafragma, cómo son sus fibras, su composición fibrilar, y eso, si queréis, lo haré ya en otro vídeo de forma más detallada, porque este vídeo quiero que sea lo más corto posible, ¿no? El diafragma, que es un músculo esquelético, como ya dije antes, podemos controlarlo de manera voluntaria, aunque en estado de reposo, por supuesto, trabaja de forma autónoma, ¿vale? Luego está que lo que se dice de que el sonido no se produce en el diafragma, sino que evidentemente el problema es que aquí lo explica mal. El sonido se produce de las cuerdas vocales para arriba, ¿vale? Y la resonancia, más que resonancia, es las vibraciones que sentimos desde donde parte el sonido, de la fuente del sonido, que son las cuerdas vocales, hacia arriba. Todo el complejo faríngeo, de ahí para arriba, por supuesto, seno frontal, etmoides, que dentro tenemos las celdas etmoidales, y esfenoidal, el hueco esfenoidal, el esfenoide, que es el que tenemos, digamos, es la primera oquedad donde va a rebotar esa vibración, esa timbre, ese aire transformado en sonido que estamos dosificando con el diafragma. Entonces eso de cantar desde el diafragma, decirlo así, pues sin explicar cómo se usa, pues lleva a errores. No se trata de empujar el aire, sino de dosificarlo gracias al diafragma, ¿no? Ahora voy a poner unos cuantos ejemplos de cómo suelo trabajarlo, solo algunos. Poco a poco, levanta. Eso es. Yo pondría esto así para no hacerte daño. Así. Lo más recto posible, para que vayan en línea. Y ahora para atrás, siguiendo haciendo así. Mira al frente, el cuello que no se vaya, eso. Aire. Dentro, fuera. Luego, por supuesto, los cantantes profesionales, pues usamos el diafragma de forma voluntaria, la mayoría. Repito, independientemente de que algunos no sepan que lo están haciendo y no son conscientes de ello. Pero lo usamos para cada matiz, para cada inflexión, para el cambio dinámico, o sea, lo que son los matices dinámicos, para la agilidad vocal, para todo. Y no solo regulamos el flujo de aire, sino que también modulamos la resistencia del diafragma y los músculos intercostales para adaptar esa presión a cada fonema que emitimos, ¿no? Y personas que a lo mejor antes no lo usaban correctamente y han cantado toda la vida, en pocas semanas de uso correcto, empiezan a tener la resistencia y la claridad vocal que quizás no hayan tenido antes o la hayan perdido, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis a lo que me refiero, las personas con las que he trabajado, que igualmente en pocas semanas lo ha llegado a dominar prácticamente.
Bueno, ya era un vídeo de ejercicio más específico y eso, pero para eso ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os tenéis que suscribir, porque pondré muchos de esos vídeos en privado donde solo quien está suscrito va a poder verlo. Así que luego no me digáis que, ay, que como... Eso es así. ¿Qué otras cosas puedo comentar? Pues con respecto a la salud vocal, por ejemplo, ¿no? Y por el hecho de usar bien el diafragma. Algo muy pequeño inciso, y es que, por ejemplo, tú controlas el diafragma. Vale. Solo por ese control, a la hora de emitir el sonido, estamos evitando tensión en el cuello, fatiga vocal, sobreesfuerzo laríngeo. La estamos evitando por completo. Si esa tensión recae en el diafragma, no en el abdomen, no, en el diafragma. Y por otro lado, pues trabajar la resistencia del diafragma a nivel muscular, pues permite cantar con estabilidad durante mucho tiempo sin forzar para nada a la laringe, ¿no? Y bueno, eso, entre otras cosas, significa cantar el tiempo que haga falta, sin descanso, y que desde fuera incluso parezca fácil. Que a mí muchas veces me dicen, uy, que sí, me lo han dicho muchísimo, sobre todo en los últimos años. Ahí están los vídeos, por eso no voy a poner ejemplos míos, basta que lo veáis. Que a lo mejor pasa el tiempo en un concierto y una de las piezas finales, pues resulta que es una pieza dura, que requiere de un agudo final bien proyectado, bien, y muchos barítonos ya se quedan mal. ¿Por qué sale con esa facilidad? Todo por esa técnica, aunque yo por dentro voy, vamos a controlar un poco, estoy pensando, porque soy un ejecutor, que esa es otra de las cosas que comentaré en otro vídeo. Uno debe ser ejecutor cuando está sobre el escenario, no puede ser una persona que se tiene que dejar llevar por las emociones para interpretar. Eso es otro de los mitos, pero que lo hablaré en otro vídeo, ¿no? Sí voy a poner ejemplos de personas directas con las que he trabajado, o que saben usar su diafragma, o sea, otro ejemplo, ¿no? Que son conscientes de cómo hay que respirar y eso refleja el resultado. Y voy a poner, no lo tenía pensado, pero sí, voy a poner el caso de Ricardo, de mi amigo Ricardo Bernal. Voy a poner ese ejemplo para que veáis cómo en un concierto, puedo poner muchos ejemplos, pero sobre todo, cómo en un concierto es capaz de cantar una pieza, otra pieza, llega al final del concierto, pero su vocalidad está sana. Y él en todo momento es consciente del diafragma. Y estoy diciendo bien, diafragma, no de la barriga, del abdomen, no, del diafragma. Así que atentos. Espero que no os haya hecho el vídeo demasiado largo, porque ya sabéis que el vídeo que hice en su día de solo del aire fueron casi 2 horas de vídeo, porque intentaba explicar el aire desde todos los puntos de vista, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel de respiración celular, a nivel diafragmático, muscular, en fin, a todos los niveles, lo que consiste el fiato, en fin, ¿no? Pero el resumen es que el diafragma, cuando se sabe trabajar, no solo es voluntario, sino que un buen cantante lo maneja con absoluta precisión
Y de esa manera pues se logra ese control dinámico, se consigue tener expresividad, porque puedes hacerlo todo, ¿vale? Así que no os engañen, el diafragma es voluntario, como habéis visto. Y quien quiera discutirme lo contrario, pues que me lo demuestre. Es así de simple. Entonces, bueno, ya sabes, que si quieres que suba más vídeos sobre técnica vocal, basados en la fisiología, vídeos desmontando ciertos mitos o hablando de lo que sea, escríbemelo. Pero eso sí, suscríbete porque, repito, muchos vídeos los voy a poner en privado y solo se podrán ver si se está suscrito. Si no, no se van a ver porque los enviaré por privado. Y eso se puede hacer cuando se está suscrito al canal, como es lógico. Así que nada, cualquier cosa, cualquier duda, eso, me escribís y lo comento. Que vaya bien.